Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante, hay un relato que ya el Señor Jesucristo, el Mesías, ya ha resucitado y se está presentando con pruebas indubitables de esa resurrección a los discípulos, a las mujeres, cuando fueron ahí, María Magdalena, cuando fue ese grupo a primeras horas del día domingo al sepulcro y estaba la piedra corrida. Bueno, ya había resucitado el Señor. Y así, hermanos, se ha ido presentando con pruebas indubitables, decía, de que Él había resucitado, tal cual lo había dicho, tal cual lo había profetizado, tal cual los profetas también habían hablado de esto, acerca de esto, hermanos. Ya estaba escrito en las escrituras, hermanos, en la ley, en el libro, los libros de Moisés, en el Pentateuco, como así también en los profetas. ¿Y quién no? Yo cuando leo este relato, queridos hermanos, es como que veo mi vida también. ¿Quién no en una oportunidad, hermano, en algún momento de su vida no se ha sentido desanimado? No se ha sentido con muy pocas ganas de seguir adelante, con colgar los guantes, arrojar la toalla, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa, hermanos. Y hay muchas personas que se manifiesta esta condición en la cara, hermanos. Una cara de sufrimiento, una cara que por mucho tiempo, hermanos, la persona le toca llevar una carga muy pesada sobre la vida. Y muchas veces se pregunta, ¿por qué me ha tocado esta vida, ¿no? Y es realmente justamente lo que nos ha tocado vivir. Pero lo más apasionante, yo creo y considero, queridos hermanos, que si el Señor no estuviera presente en nuestras vidas, en nuestro corazón, hermanos, sería muy distinta la vida sin el Señor. Eso lo podemos ver, lo podemos comprobar, hermanos. Y cuando oímos palabra de fe, justamente esto provoca, hermanos, provoca la fe. Porque dice Romanos capítulo 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Así que eso es lo que vamos a compartir, queridos hermanos, en esta tarde. Dos de los discípulos están regresando a Emaús. Este texto se llama En el camino a Emaús. Ese camino que estos discípulos, dos de los discípulos de tantos discípulos que tuvo el Señor, porque realmente llamó 12, los consolidó, los preparó, pero se agregaron otras personas más, hermanos, que querían seguir las huellas del Maestro. Pero aquí vemos estos dos discípulos, hermanos, que están volviendo a sus casas con angustia, con una necesidad en el corazón. ¿Por qué? Porque la muerte del Mesías, del Maestro, iba a provocar en ellos una desilusión. Pero claro, ellos no sabían la otra parte de la historia, que el Maestro había resucitado, hermanos. Que había resucitado, que está vivo y que las expectativas, la esperanza, hermanos, como en estos tiempos, en estos días, siguen siendo intactas, hermanos. Las posibilidades, las oportunidades están a nuestra disposición cada día, hermanos, porque siguen las promesas firmes de parte de nuestro eterno Dios. Y he aquí, dice la palabra del Señor, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto es más o menos, no hay muchos datos acerca de Emaús, pero sí sé que estaba aproximadamente a 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús, el Mesías, él mismo se acercó y caminaba con ellos. Ahí está.
hay distintos puntos que vamos a tomar en esta tarde en cuenta, queridos hermanos, para que nos podamos realmente en esta tarde entender que el Señor está en los momentos más difíciles de nuestras vidas, en la pérdida de un ser querido, en una enfermedad, hermano, terminal, en la pérdida del trabajo, aun cuando hay escasez, cuando hay miseria, está el Señor, hermanos. Muchas veces no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque creemos que la situación por la cual estamos atravesando es mucho mayor que a ese Dios, a ese Señor todopoderoso que tenemos. Pero Él está en todo momento. Sucedió, dice, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjese cómo obra el Señor, ¿no? Muchas veces las personas están esperando algo poderoso, una gran explosión, un gran milagro, pero en las pequeñas cosas, queridos hermanos, queridos amigos, ahí está nuestro Señor. Estoy saludando, le estoy dando las muy buenas tardes a nuestra querida hermana Eli Cabrera, a Dani y Eliana, presente, nos dicen bendiciones desde Córdoba capital. Ahí está nuestra hermana Eli con Adán. Cuánto los amamos, queridos hermanos. Les enviamos un gran abrazo desde Tanti, queridos, y seguramente el Señor nos va a dar la oportunidad para estar nuevamente congregados y poder saludarlos y estrecharnos en un gran abrazo. Adán, un abrazo grande para Eliana también y para los pequeños. Germán Hernández, ahí está Germán, también te saludo, te bendigo, dice bendiciones, pastores, saludos. Gracias, Germán, muy amable. Hoy estuvimos compartiendo un tiempo con Germán, con Vero, con la familia, así que muchísimas gracias. Un gusto realmente poder compartir con ustedes y bienvenidos a la programación que estamos desarrollando y compartiendo la palabra del Señor. Silvia Salazar de Estancia Vieja también, fieles oyentes nuestros hermanos de Estancia Vieja, Silvia Salazar y Carlos Gorosito. Nos dicen muy buenas tardes, amados pastores, bendiciones abundantes para esta linda tarde. Realmente el eterno Dios nos ha regalado una tarde, queridos hermanos, preciosa en esta parte de la provincia de Córdoba. Que el Eterno los llene de sabiduría, nos dice nuestra hermana Silvia, para alimentar a nuestros corazones ansiosos de la palabra poderosa. Shalom, alejen. Shalom, querida hermana Silvia, para Carlos, para Mari, para Héctor, de Estancia Vieja. Les enviamos nuestro saludo desde aquí, desde Tanti. También nuestros hermanos de la localidad de Funes, provincia de Santa Fe, saludarlos y bendecir. Saludar a mi hermano y amigo Luis Puebla de Posadas, de la provincia de Misiones. Ahí nos escucha nuestro hermano y nos envía su saludo todos los días. Hay algunos hermanos que nos escuchan y nos siguen en horas en diferido, en otros horarios. Luis Puebla de Posadas, para Ramón Alegre de Chaco, también la provincia de Chaco, para José Melgarejo, también de Paso de los Libres. Cuántos amigos, hermanos en aquellos lugares. Así que ricas bendiciones, queridos hermanos. Ahí está el Señor manifestándose a estos dos discípulos que están retornando a sus hogares, a su familia, con una tristeza, como que van desanimados. Imagínese la escena. ¿Por qué? Porque el pilar principal, la esperanza, donde ellos habían depositado esa esperanza, el Mesías, el Maestro, había muerto y ellos no saben que ha resucitado y que está caminando con ellos en ese camino largo para ellos de angustia y de aflicción. Respondiendo,
Dice, él les dijo, versículo 17, estoy en San Lucas capítulo 24, versículo 17, y les dijo, ¿qué pláticas? Perdón, el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué conversación son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Fíjese cómo el Señor está buscando, está provocando una conversación casual, hermano, dirigida porque la está dirigiendo, la está direccionando a darle una enseñanza, queridos hermanos, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan entender que no todo está perdido. Y así ese mismo mensaje, hermanos, es el que transmitimos y el que debemos transmitir. Todo hombre, toda mujer del Mesías de Dios que tiene en su corazón instalado el reino de los cielos, hermanos, está para eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Para eso nos llamó, dice que nos ha hecho una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar, para eso nos llamó, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fíjese qué privilegio, queridos hermanos. Entonces, dice, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjese qué testimonio, qué concepto que tenían los discípulos de su maestro. Qué bueno, hermanos, es reconocer justamente, como dice el texto de 1 Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Dice Jesús, el Nazareno. Cuando se dice Nazareno, hermanos, se los denominó a los seguidores del Mesías, seguidores de Jesucristo, los nazarenos. Nazaret, porque eran justamente de Nazaret, hermanos, de donde se había criado el Jesucristo, el Mesías, se crió en Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que de Nazaret iba a salir el Mesías, de Nazaret. Entonces dice Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obra y en palabra, o sea que en dichos y en hechos. No era un varón de doble ánimo, no era un varón de doble discurso, no. Él siempre explicó, siempre contó, habló de la verdad, porque dice que en él no había engaño, hermanos. Él no llevó a nadie engañado. Él predicaba abiertamente, hermanos, en las multitudes, en todo lugar y aún en las sinagogas. Y como le entregaron, dicen le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Están relatando, hermanos, el acontecimiento, lo que le sucedió al Mesías a través de los religiosos de la época. Mucha gente por ahí dice, los judíos lo mataron. Otro dice, no, los romanos lo mataron. Pero no es ninguna de esas dos opciones. Porque él mismo, el Señor dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita. Él pone la vida por nosotros, hermanos. Y no solamente por los discípulos, lo decía, sino por todos los hombres del mundo, por toda la humanidad, el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, hermanos. Ahí en el Jordán, Juan el Bautista dijo esto acerca del Mesías. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque anteriormente, hermanos, cada persona tenía que presentar un sacrificio a modo personal. Pero Él lo hace una vez y para siempre, hermanos, para reconciliarnos, para darnos vida, para darnos la vida en abundancia, para darnos salvación, para darnos el perdón de los pecados. ¡Qué grande es nuestro Señor! Le damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro hermano Carlos Gorosito. Nos dice bendiciones, pastores. Dios los bendiga y los cuide. Hermosa tarde que nos regala el Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Y nos cuidamos, por favor. Claro que sí, hermanos. Tenemos que cuidarnos entre todos. Cuídate y así nos cuidamos entre todos. ¿Por qué, hermanos? Debemos cuidarnos entre todos. No le demos lugar al enemigo. Nuestra hermana Karina García también se comunica y nos dice shalom, alejen, pastores, hermanos. Muchas gracias, querida hermana Cari, por conectarse, por enviar sus saludos, shalom para tu vida. Saludamos a Charlie, para toda la familia, desearles las más ricas bendiciones, queridos hermanos. Nuestra hermana Mabel también, de Barrio Villa Parque, Lago San Roque, también nos envía su mensaje y nos dice buenas tardes, queridos pastores, que Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias, querida Mabel. Saludamos a Gustavo también, a Nicole, fieles seguidores de cada transmisión que realizamos compartiendo la palabra del Señor, hermanos, todos los días. Mañana vamos a comenzar, si el eterno Dios nos permite, con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mañana vamos a comenzar. Hoy terminamos con el libro, con la Besorá o el Evangelio de Mateo o Matillahu. Hoy dimos el capítulo 28. Fue un estudio panorámico. Hay tanta información, queridos hermanos, es realmente precioso. Y bueno, mañana vamos a comenzar con otro libro de la Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, como comúnmente se lo conoce, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos. Vamos a comenzar a estudiarlo juntamente con la pastora todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana. Usted va a estar escuchando palabra del Señor. Así que saludamos a Mabel, a Nicole y a Gustavo y a todos los hermanos que están por Radio Vida Gospel siguiendo la transmisión. Pero dice versículo 21, estoy en el Evangelio de San Lucas capítulo 24 versículo 21, pero nosotros esperábamos, fíjese lo que ellos esperaban, que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Fíjese cómo los pensamientos, hermanos, del hombre, nuestros pensamientos, nuestros caminos, no son como los pensamientos y los caminos del Señor, porque los caminos del Señor son más perfectos, queridos hermanos. Él tiene buenos planes para nosotros. No es como nosotros pensamos. Recordemos que el hombre es finito, tiene un principio y un fin, está limitado en sus pensamientos. Por eso ellos dicen, nosotros esperábamos, estábamos pensando que Él era el que iba a redimir. Él era porque Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, hermanos. ¿Cuánta aflicción? Yo siempre me pregunto y digo, ¿cuánta aflicción para el pueblo de Israel, para un pueblo escogido, un pueblo seleccionado entre todas las naciones, hermanos? ¿Cuánto sufrimiento en Egipto? 430 años, 40 años en el desierto. Después los asirios, el reino se va a dividir, porque claro, el pueblo es desobediente.
Veníamos viendo y estudiando los días sábados acerca de la bendición en la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, que iban a ser maldiciones. Y por desobediente, hermanos, el pueblo le pasaba todo lo que le aconteció. Ahí está el imperio romano, hermanos, los medos, los persas, asirios, Babilonia también, cautivándolos por 70 años, hermanos. Cuánta muerte, cuánta persecución, el genocidio, el holocausto nazi, hermanos. 6 millones de judíos, cuánta persecución, cuánta muerte, ¿no? Claro, ellos estaban esperando un rey de poder, un rey que los libertara, que entregara nuevamente el reino a Israel, hermanos. Pero el plan de Dios se va a cumplir, hermanos. Lo establecido, los cielos y la tierra pasarán, dice el Mesías Jesucristo, pero mi palabra no pasará. Y se va a cumplir, queridos hermanos. Va a llegar el momento de la restauración de todas las cosas. Y la paz se va a instalar, hermanos, en los corazones. Y va a salir el sol de justicia sobre la vida del pueblo de Israel. Aunque también, dice, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero algo en el corazón de estos discípulos, hermanos, los estaba desanimando. No estaban creyendo, como los otros tampoco. Y como en los días de hoy, hermanos, muchas personas que no creen a la palabra, pueden estar en las congregaciones, sí, pueden escuchar el mensaje, pero a lo mejor en su corazón no están creyendo, hermanos, la totalidad, el plan, el propósito, la obra finalizada de nuestro eterno Dios. Y como no hallaron el cuerpo, dice, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por eso, hermanos, reiteramos y repetimos cada momento que tenemos oportunidad de creerle a la palabra del Señor. De creer, porque todo se ha cumplido, queridos hermanos. Jesús le está recriminando esto a estos dos discípulos. Qué tardos que son, dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que está escrito, hermanos, lo que habla Moisés, lo que hablan los profetas, hermanos, se tiene que cumplir. Y se tiene que creer, hermanos, lo que está establecido. No era necesario, dice el versículo 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Él mismo ya lo había dicho, creo que lo dijo en 3 oportunidades, que era necesario que el Cristo muriera, pero que iba a resucitar. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Fíjese, les va a relatar, queridos hermanos, dice Moisés, desde el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, le va a relatar y atravesando por los profetas todo lo que dice la Escritura, hermano, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, como se lo conoce, acerca del Mesías, de Jesucristo. Él dice: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 19, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, a cancelarla, a invalidarla, a dejarla sin efecto. No
ni la ley, ni la Torá, dice una versión hebrea, ni la Torá, ni los neviín, ni los profetas. No vino a abrogar, ni a desactivar, ni a invalidar la ley ni los profetas, sino dice que vino a cumplirla y a complementarla. Por eso hablan, hermanos, Moisés, por eso la importancia de las escrituras, queridos hermanos. Mucha gente dice, no, eso ya no va, estamos en la gracia, ya Jesús hizo todo por nosotros, llevó todos nuestros pecados, sí es cierto, pero tenemos que volvernos a los mandamientos, a las instrucciones, queridos hermanos. En eso estamos haciendo hincapié, porque es necesario, hermanos. Tenemos a Cristo, tenemos al Mesías, pero también tenemos que abrazar los mandamientos, hermanos. Lo que Él estableció, porque Él no vino a cancelar nada, todo está vigente. Llegaron a la aldea, dice, a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Muchas veces, hermanos, nos da la apariencia, se nos ocurre que muchas veces quedamos solos, hermanos, que el Señor nos ha dejado. Por eso en esta situación estaban estos discípulos que estaban volviendo, hermanos, angustiados, afligidos. Dice que su rostro estaba entristecido, hermanos, porque las probabilidades de alcanzar los objetivos de una vida mejor, hermanos, se les había ido como el agua entre los dedos. Y muchas veces el Señor hace este amague espiritual, le vamos a decir. Muchas veces nos deja en la situación difícil, en la situación desesperante, para ver qué vamos a hacer, hermanos. Pero Él está en todo momento, en todo lugar, en las pruebas más difíciles, hermanos. En los tiempos de soledad, cuando miramos y no hay nadie, no hay familiar, no hay amigos, no hay compañeros, no hay dinero, no hay recursos, las puertas se han cerrado, ahí está el Señor. Pero simplemente nos deja, hermano, a ver cuál es nuestra actitud. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a clamar, si los vamos a llamar, si vamos a hacer como ellos dijeron, no, quédate con nosotros. Ahí en Peniel, Jacob dice que peleó, hermanos, toda la noche con el ángel de Jehová. Y le decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y dice que lo abrazaba y lo tenía y no lo iba a dejar. Suéltame que el alba ya está rayando, decía el ángel de Jehová. Y Jacob decía, no te dejaré hasta que no me bendigas. Muchas veces nos prueba el Señor, queridos hermanos, para ver si lo dejamos de lado y nos vamos tras otras cosas o permanecemos firmes, creyendo que de Él solamente puede venir la respuesta, solamente de Él puede venir la solución al problema, al diagnóstico, al pronóstico médico, al pronóstico humano, hermanos. Por eso dice que los hizo como que iba a pasar, pero los discípulos dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. No era la costumbre caminar de noche, hermanos. Era establecerse en un lugar y había que albergar, hermanos, al extranjero, a la persona que estaba de paso. Y aconteció, dice el versículo 30, estoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Fíjese cómo hace el Señor, hermanos. En nuestras vidas se produce esto mismo también, queridos hermanos, y muchas veces no nos damos cuenta. El Señor aparece, hay flashes que están para servirnos, para honrarnos, para levantar nuestros brazos cuando estamos, hermanos, desanimados.
ahí está para darnos fuerzas, hermanos, para levantarnos, para ayudarnos, para extender su mano y sacarnos de ese pozo de la desesperación. Ahí está el Señor. Pero dice que desapareció de su vista en un instante. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Algo pasa, hermano, en nuestro corazón cuando oímos la palabra del Señor. Hay unos momentos que son muy especiales. Tal vez muchas veces usted escucha la palabra y no pasa nada. Pero hay un momento especial que usted va a sentir ese toque, ese abrazo, ese consuelo que viene de lo alto, hermanos, para su vida. Y dice que algo se producía, ¿sabe dónde? En el corazón. Porque el corazón, hermanos, es símbolo de la tierra. Por eso dice segunda de Crónicas 7:14: si humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esa tierra hace referencia al corazón, hermanos. Cuando nos humillamos, cuando nos disponemos a obedecerle al Maestro, ahí nuestro corazón comienza a agitarse, hermanos, comienza a experimentar el fuego del Señor, del gran amor de nuestro Señor en nuestra vida. Y dice, cuando nos abría las Escrituras. Fíjese la importancia. Mucha gente dice, no, es lo del pasado. ¿Qué escritura les abría? No era el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah no estaba en esa época. Solamente estaba la Torá, los profetas, los 5 primeros libros, ¿no? El Deuteronomio, los profetas y los escritos de Salomón. Esas eran las escrituras en el tiempo de Jesús, hermano. No había Nuevo Testamento, no había. Entonces, él les recordaba que todas las escrituras, mire, desde Génesis 3:15 comienza a hablar del Mesías, de una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Isaías capítulo 53 va a hablar del Mesías. Isaías capítulo 35 habla de la obra del Mesías. Zacarías capítulo 12 versículo 10. Malaquías capítulo 3 versículo 1 hablan. Hay cuántos textos, hermanos. Los salmos, cuántos salmos que hablan de Mesías. Y eso él estaba hablando a sus discípulos, le estaba diciendo, miren, desde Moisés que viene hablando de los hechos y de los acontecimientos. Y levantándose, ellos sabían, hermanos, cuando les repetía esas escrituras, en su corazón algo sucedía, hermanos. Fuego en su corazón de los discípulos. Y levantándose, dice, en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Mire, una confianza con seguridad, hermanos. Los discípulos ya estaban seguros, hermanos. Con las pruebas no cabía duda que había resucitado el Señor, dice, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Fíjese qué señal, hermanos, el partimiento del pan es un memorial que el Señor dejó establecido hasta que Él venga. Es un memorial perpetuo hasta que el Señor venga. Dijo el Señor, cuánto he deseado comer esta Pascua, dice, con vosotros, porque era la Pascua. Esta Pascua con vosotros, porque no la comeré más hasta que se cumpla todo el reino, todo lo que está establecido en las Escrituras. Hasta que no cumpla todo eso, el Señor dice, no iba a participar. Y el partimiento del pan, hermano, lo que hacemos es memorial. La Santa Cena, recordar que Él está en ese símbolo, en esos símbolos del cuerpo
y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí nomás la palabra del Señor. Que tengan una tarde bendecida, que el Señor les prospere en todas las cosas, en todos los sueños, los proyectos, que haya sanidad en aquellos que están enfermos. Créanle al Señor, no se desanimen, no nos ha dejado el Señor, Él está con nosotros, lo prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Arriba, ánimo, no te desanimes.